pequeñitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a aprender sobre 4 cositas. Recuerden que en esta semana estuvimos viendo los medios de comunicación y entre los que vimos fueron la televisión, la radio, las cartas, algunas cositas que ustedes me mencionaron. Recuerden que los medios de comunicación nos sirven para mantenernos informados o transmitir algún mensaje, porque como su nombre lo dice, es un dispositivo o algún aparato que nos permite estarnos comunicando constantemente. Sabemos que anteriormente no existían tanta tecnología como ahora, pero la tecnología ha ido evolucionando y hoy tenemos nuestro celular en donde podemos realizar miles de cosas. Pero bueno, hoy vamos a aprender acerca de lo que es un noticiero, un programa de radio y un periódico. Así que acompáñame a descubrir qué son estos. Bien, vamos a conocer lo que es un noticiero. El noticiero es un programa que se encarga de transmitir noticias, el cual puede ser a través de la radio o la televisión, o bien por medio de un periódico. Pero el noticiero está más enfocado a programas audiovisuales, es decir, los que nosotros nos acostumbramos a ver en teles. En ocasiones se suelen dividir en sesiones, como son espectáculos, deportes nacionales e internacionales. En la parte de deportes tenemos todas las noticias relacionadas al fútbol, básquetbol, es decir, que tengan que ver con alguna actividad física o algún deporte. En espectáculo están las noticias que tienen que ver con la televisión, el teatro o algún arte. En la política son las noticias que tienen que ver con toda la parte del gobierno, es decir, las elecciones, los cambios en cuanto al presidente, gobernadores, etc. Mientras que en las noticias nacionales e internacionales tenemos noticias de todo nuestro país o bien fuera de nuestro país, es decir, otros países. Una noticia muy común ahorita es acerca del COVID, las vacunas, y eso es una noticia nacional, pero también se convierte en internacional al estar ocurriendo en todo el mundo. También en ocasiones en los noticieros nos presentan el clima para que tengamos y tomemos nuestras precauciones si vamos a salir. Por ejemplo, si puede llover, si no puede llover, si el día va a estar muy soleado o no. Tenemos ahora el programa de radio. El programa de radio es aquel contenido auditivo que se transmite por medio de ondas sonoras. Es decir, en un programa de radio nosotros no vamos a ver a personas, simplemente vamos a escuchar. Estos programas son grabados en cabinas para evitar ruidos exteriores. Dentro de los programas de radio podemos encontrar noticias, música, cuentos, comerciales. Todo esto depende de la audiencia a quien va dirigida. Para realizar un programa de radio es necesario contar con un locutor o más. Pero, ¿qué es el locutor? El locutor es la persona encargada de hablar y transmitir los mensajes, es decir, es aquella que se encarga de transmitir la noticia, de narrarnos el cuento en caso de que sea un programa de cuento, de hablarnos sobre los comerciales. Y también podemos tener 2 locutores para que esto sea más dinámico. Y bien, podemos tener invitados especiales, los cuales pueden ser doctores, psicólogos, algún artista, y estos nos van a hablar sobre algún tema importante o de relevancia que esté pasando, o bien para anunciar algún programa que están a punto de transmitir.
Recordemos que el programa de radio solo lo escuchamos, no podemos verlo, pero sí escucharlo. Ahora vamos a hablar sobre el periódico. Y el periódico es un documento donde se presentan anuncios, noticias, opiniones, entretenimiento. Estas noticias son ordenadas de manera cronológica, es decir, que se ordenan según acontecieron los hechos. Tenemos que el periódico tiene varias partes y nosotros, cuando mamá o papá compra un periódico, a veces nosotros lo hojeamos y vemos que hay muchísimas cosas, y lo que nos tenemos que dar cuenta es que tienen el nombre del periódico, tiene la fecha, están las noticias, hay imágenes que nos ayudan a entender mejor las noticias, y tenemos las secciones del periódico. Es decir, que al igual que en el noticiero, se pueden dividir por secciones, ya sean espectáculos, deportes, por muchas sesiones. Ya sabemos qué es el noticiero, qué es el programa de radio y qué es un periódico. Pero ahora vamos a descubrir una noticia, porque ¿qué creen? En estos programas sabemos que hay noticias, pero ¿realmente sabemos qué es una noticia? Vamos a descubrir qué es una noticia. Vamos a hablar de la noticia, porque ya vimos que en el programa de radio también pueden transmitir noticias. El noticiero está lleno de noticias y un periódico tiene una noticia. Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué es una noticia? Pues bien, ahora vamos a entender que la noticia es un relato sobre un hecho actual y de interés para el público. Esta noticia tiene que ser muy relevante, además de que tiene que ser 100% real. Es decir, todas las noticias son verdaderas, no hay noticias falsas. Y en esta se da la narración de acontecimientos importantes o algún hecho que se destaque. Por ejemplo, la llegada de los Reyes Magos, o bien la nueva vacunación que se están poniendo. Hay muchísimas noticias ahora, pero es importante siempre comprobar que las noticias sean verdaderas, porque también han llegado a publicar noticias falsas que simplemente nos alertan, pero no. Siempre que escuchemos una noticia, tenemos que encargarnos y asegurarnos que sea muy real. Ahora, para hacer una noticia es importante saber que una noticia debe tener el título, que es este texto que nos da información y que ponen en letritas muy grandes. Después tenemos la entradilla, que es el primer párrafo en donde están los datos más importantes de la noticia. Después tenemos el cuerpo, es decir, en donde se desarrollan y se profundizan todos los hechos que hayan ocurrido. Para hacer este cuerpo, hay algunas preguntas que se deben responder. Por ejemplo, ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Por qué? Para realizar este cuerpo debemos responder esas preguntas y eso nos ayuda a redactar mejor una noticia. Y finalmente tenemos el cierre, que es la parte de la conclusión, en donde podemos poner ideas secundarias, es decir, información complementaria que nos ayude a entender mejor la noticia. Alguna cosita que se nos haya pasado en el cuerpo la podemos poner en esta parte del cierre, porque es la conclusión. Ahora, ya que descubrimos una noticia, ¿por qué serán importantes las noticias? ¿En qué nos ayudarán las noticias? Ahora te toca a ti crear esta noticia. Recuerda que cuando termines le debes tomar foto y compartirla en tus estados de WhatsApp.
yo las estaré revisando. Nos vemos en un próximo video.